Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Esta historia se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 13, de los versículos 13 al 52. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Más dulce, dulce que la miel a mi boca, es tu palabra, sí. Más dulce, dulce que la miel a mi boca, es tu palabra en mí. Ella me guía, es mi alegría, de ella quiero aprender. Ella me guía, es mi alegría, de ella puedo comer. Más dulce, dulce que la miel a mi boca, es tu palabra, sí. Más dulce, dulce que la miel a mi boca, es tu palabra en mí. Ella me guía, es mi alegría, de ella quiero aprender. Ella me guía, es mi alegría, de ella puedo comer. Ella me guía, es mi alegría, de ella quiero aprender. Ella me guía, es mi alegría, de ella puedo comer. Hola mis niños, ¿cómo están? Mírenme ahí, diciéndole hola. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar con ustedes otro domingo más, llevando la palabra del Señor. Hoy es un día muy hermoso el que nos ha regalado el Señor y es un día para alabar y glorificar su santo y bendito nombre. ¿Okay? Así quisiera estar yo en el día de hoy, aunque ustedes no lo crean. Me encantaría estar cogiendo sol en la playa porque a la verdad que todo esto ha sido tan intenso que ya estoy loca por salir de la casa a coger un poco de aire. O tal vez, no sé, tal vez ya es el momento de ir decorando para Navidad porque ya estamos en noviembre. Estamos en noviembre, lo que falta para Navidad es, mira, par de días nada más. Ya mismo viene Acción de Gracias, donde vamos a tomar un espacio en una semana entera para alabar y glorificar y adorar el nombre del Señor y darle gracias por todo lo que nos ha regalado, porque aún cuando estamos en medio de toda esta incertidumbre y de toda esta pandemia del COVID y de tantas cosas en la escuela y en los trabajos, pero estamos vivos y estamos sanos, así que hay que darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho en nuestras vidas y ir preparando nuestras mentes para la Navidad. Yes. Vamos a ver. ¿Alguien recuerda que estuvimos hablando la semana pasada? Muy bien, aquellos que se acordaron, la semana pasada estuvimos hablando del primer viaje misionero de Pablo. Ustedes recordarán que en la semana misionera nosotros le dijimos a ustedes, ¿verdad? Ustedes aprendieron que las misiones es cuando queremos llevar la palabra de Dios a todas aquellas personas en el mundo que no la conocen, ¿verdad que sí?
Pues eso es una de las cosas que quiso hacer Pablo. Pablo fue uno de los primeros misioneros y él se encargó de ir a muchos países a llevar la palabra del Señor. ¿Alguien se acuerda cuál fue el texto bíblico para memorizar de la semana pasada? ¿Ja? ¿O no se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Ajá. Yo se los dije que se los iba a preguntar esta semana. Yo creo que como que no se acuerdan mucho. Vamos a refrescar la mente. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Salmo 48. Ese fue el texto bíblico para memorizar de la semana pasada. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Salmo 48. Y explicamos que nosotros debemos hacer la voluntad de Dios y que cuando hacemos la voluntad de Dios, Dios se agrada mucho de nosotros. Y una de las partes que nosotros debemos aprender dentro de la voluntad de Dios es que Dios necesita y desea que tú le hables a otros de su palabra. Y de eso vamos a continuar hablando en el día de hoy. El objetivo para el día de hoy es para poder hablarle a otros de Dios, debemos conocer su palabra. Antes de decirles a otros, de hablarles a otros de que Dios es real, que existe y de las cosas hermosas que ha hecho en nuestra vida, debemos primero conocer su palabra. Asimismo, amiguitos, como nosotros tenemos que ir a la escuela a aprender inglés, a aprender español, a aprender matemáticas, a aprender ciencia y estudios sociales, asimismo debemos aprender sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios, para poder contarles a otros. El texto bíblico para memorizar hoy y que se los voy a preguntar la semana que viene es bien cortito. Mira cómo dice, escudriñar las escrituras. Juan 5:39. Óyelo, escudriñar las escrituras. Juan 5:9. Vamos a ver. ¿Qué es escudriñar? Escudriñar es estudiar. ¿Y qué son las escrituras? La palabra de Dios. Así que debemos aprender la palabra de Dios. Ese es el mensaje de hoy. Escudriñar las escrituras. Juan 5:39. Vamos a ver. Todo el mundo, ahí sentadito, se va a poner la mano así como si fuéramos soldados. ¿Okay? ¿Todo el mundo ya se puso las manos aquí? Vamos a repetir conmigo. Escudriñar las escrituras. Juan 5:39. Muy bien. Vamos a ver. Ahora vamos a coger la mano y vamos a taparnos un ojo. Y vamos a leer otra vez. Escudriñar las escrituras. Juan 5:39. ¿Se lo habrán aprendido ya? ¿Tan rápido? No lo creo. Vamos a ver. Vamos a taparnos un ojo y vamos a poner la mano, la otra mano en la cabeza y vamos a empezar a rebotar la mano. Y vamos a decir, escudriñar las escrituras. Juan 5:39. Está cortito y está fácil, así que vamos a ver si tapándonos los dos ojos podemos leer o decir el texto para memorizar. Escudriñar las escrituras. Juan 5:39. ¡Lo lograste! El domingo que viene te voy a preguntar otra vez, ¿ok?
Vamos entonces a la historia de hoy. Como habíamos dicho el domingo pasado, Pablo, Bernabé y Juan se fueron en un barco hacia un lugar llamado Perge. En este mapa podemos ver los viajes de Pablo. ¿Ok? Quiero que vean que empezó todo en Antioquía. ¿Ok? Pablo cogió en Antioquía un barco y fue a Chipre, y eso fue lo que hablamos la semana pasada. Ahora cogió otro barco y se fue a Perges, en este lugar aquí en Perges. Cuando llegaron, Juan continuó su camino hacia Jerusalén, y sus amigos entonces continuaron caminando hacia otro sitio por aquí que se llama Antioquía de Pisidia. Y aquí es que se va a desarrollar nuestra historia de hoy. Pablo y Bernabé llegaron a Antioquía de Pisidia en un día de reposo. El día de reposo es un día especial en la semana donde los judíos no hacen ningún trabajo, solo adoran a Dios en la sinagoga. La sinagoga es como un templo donde ellos se reunían o se reúnen. El día de reposo es el día sábado. Pablo y Bernabé, respetando las costumbres judías, entraron a la sinagoga y se sentaron. Luego de la lectura de la ley, los principales de la sinagoga le dijeron: hermanos, si tienen alguna palabra para dar al pueblo, por favor, hablan. Pablo se levantó y empezó a contarle la historia de sus antepasados. ¿Sabes qué son antepasados? Pues son las personas que vivieron en la tierra antes que nosotros, como los bisabuelos, los tatarabuelos y todas esas personas que vivieron antes que nosotros. Pablo les habló sobre Israel, su pueblo, y de cómo, aun cuando estaban como extranjeros en Egipto, estaban prisioneros y los castigaban, aún así fueron escogidos por Dios para ser su pueblo. Les contó que Dios, en su infinita misericordia, libertó a su pueblo de Israel de la mano de los egipcios y estuvo con ellos por 40 años en el desierto, haciendo cosas maravillosas, cuidándolos y protegiéndolos. Todo lo que necesitaban, Él se lo daba. Luego les dio por herencia la tierra prometida. Dios le había prometido una tierra donde podrían vivir todos juntitos como un solo pueblo, y lo cumplió. En esa tierra Él levantó jueces para que los guiaran. Los jueces eran unas personas que tenían comunicación directa con Dios y que dirigían al pueblo. Aunque Dios los cuidaba muy bien y les daba todo lo que necesitaban, aún así el pueblo de Israel rechazó a Dios y pidió un rey que los guiara. Dios les dio a Saúl como rey. Al principio, Saúl hizo las cosas bien, pero luego cambió y empezó a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Así que Dios levantó a otro rey llamado David. David era conforme al corazón de Dios, o sea, que a Dios le gustaba como era David. De la familia de David es que nació Jesús, el Salvador de Israel y del mundo entero. El que fue arrestado y llevado delante de Pilato.
Pilato era uno de los gobernadores de aquel tiempo, y aun cuando no encontraron razón para arrestar a Jesús, el pueblo pidió que lo mataran. Así que Jesús fue crucificado, tal y como lo decía la palabra de Dios, pero al tercer día resucitó. Dios le levantó de los muertos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Pablo le relató la historia a los líderes de la sinagoga? Si todos estos líderes saben su historia. Es que era importante que la gente supiera que aunque son el pueblo escogido por Dios y Dios ha hecho todo por su pueblo, hasta dar a su único hijo por el perdón de sus pecados, aún así no le conocieron y le rechazaron. Cuando Pablo y Bernabé terminaron y salieron de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les siguiera hablando de estas cosas. ¿Saben quiénes son los gentiles? Los gentiles son aquellas personas que no son judías. Ellos también estaban escuchando la palabra de Dios. Y fue tan impresionante lo que Pablo hablaba que ellos querían conocer más a Dios. ¿Y saben lo que pasó? Que al siguiente día de reposo, o sea, al siguiente sábado, Pablo y Bernabé volvieron a la sinagoga para continuar hablando de Jesús. Pero casi toda la ciudad estaba allí porque quería escuchar la palabra de Dios. Pero eso no le gustó a los judíos. Los judíos se llenaron de celos porque veían que a las personas que no eran judías, a los gentiles, también se les estaba predicando la palabra de Dios. Así que empezaron a discutir con Pablo y a contradecir todo lo que él decía. Entonces Pablo y Bernabé le dijeron a los judíos, era importante que les hablara de Dios primero a ustedes porque ustedes son los judíos y ustedes son el pueblo escogido por Dios. Pero como lo rechazaron, entonces le vamos a dar la palabra de Dios a los gentiles, porque esa fue la gran comisión. Ese fue el mandato que Dios nos dio, que le lleváramos su palabra a todo el mundo. Y así mismo era. El mandato real de Dios es que su palabra se llevara por todo el mundo, no solo a los judíos, también a los gentiles, también a las personas que no son judías, a todos. Los gentiles estaban muy contentos y adoraban a Dios. Pero los judíos se molestaron tanto que expulsaron a Pablo y a Bernabé de aquel lugar. Pablo y Bernabé se levantaron, se limpiaron el polvo de sus pies y se fueron para otra ciudad llamada Iconio. Iconio es aquí. ¿Okay? Y ellos estaban predicando aquí. Miren qué cortito es el espacio, ¿verdad que sí? Ahora ellos se fueron caminando a Iconio a llevar la palabra de Dios. ¿Y qué pasó en Iconio? Para saber qué pasó en Iconio, tienen que esperar al domingo que viene. Amiguitos, qué hermosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ¿sabes qué debemos aprender? Que una cosa es leer la palabra de Dios y otra cosa es conocerla. Ese fue el mensaje que Pablo le dio a los judíos. Los judíos de la sinagoga habían visto la Biblia, el libro, lo habían leído. Ellos pensaban que se lo sabían completo, pero una cosa es leerla y otra cosa es conocerla. La palabra de Dios
únicamente la puedes conocer, la puedes vivir, la puedes sentir si conoces a Dios. Cuando tú permites que Dios entre en tu corazón y empiece a hacer cambios en tu corazoncito, esa mente empieza a abrirse y cuando tú lees la palabra, entonces empezamos a sentir la palabra de Dios, a conocerla y a vivirla. Los judíos sabían la palabra, pero no la vivían, no la conocían. Por eso, cuando Jesús vino al mundo, fue crucificado por ellos mismos, porque no se dieron cuenta de quién era Jesús, de que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Saben por qué? Porque lo habían leído la palabra, pero no lo habían entendido. Ese fue el problema que tuvieron los judíos en aquel momento, que no entendieron qué significaba la palabra. Y para nosotros llevarle las palabras a otros, tenemos que entenderla, tenemos que vivirla. Así que debemos escudriñarla. Como decía el texto bíblico para memorizar, escudriñar las escrituras. Tenemos que aprender a escudriñar las escrituras, aprender las escrituras para poderle hablarles a otros de Dios. No es tan fácil. Podemos encontrar oposiciones, podemos encontrar personas que no quieran escucharnos, como le pasó a Pablo y a Bernabé, ¿verdad? Que los sacaron de aquel lugar. Pero tenemos que hacer como hicieron Pablo y Bernabé, limpiarnos el polvo de los zapatos, enseñar de que ya nosotros cumplimos el mandato del Señor, llevamos la palabra. Ahora Dios se tiene que encargar del resto, que esa persona le conozca en su corazón. ¿Ok? ¿Qué pasará entonces en Iconio? Pues no voy a poder decirles hasta que llegue el domingo que viene. Así que, amiguito, nos vemos. Lee la palabra y escudriñala. Te queremos mucho, te extrañamos. Bye.